La semana pasada nos quedamos con Gedeón y lo que vimos fue cómo Dios llama a Gedeón y cómo Gedeón actúa a veces muy inmaduro, pidiendo muchas confirmaciones de parte de Dios, pero al final está obedeciendo y está caminando con Dios y Dios lo llamó y él está caminando y está siguiendo lo que Dios le está pidiendo. Y una buena pregunta para empezar el estudio hoy es: ¿a qué te ha llamado Dios? Y cuando escuchamos esto, que Dios llama a personas y las involucra y tiene un encuentro con ellos y les dice, sígueme, casi siempre pensamos que tiene que ver con cosas del ministerio. Tal vez pensamos que ser llamados es ser llamado a ser pastor o a tener un cargo en la iglesia, pero la verdad es que hay otros llamados. Por ejemplo, el llamado más importante y más sublime, el que tenemos tú y yo, es a conocerle. Ese es un llamado que nos da a todos. Es un llamado donde Dios te está pidiendo, ven y conóceme. Y ese es el llamado más sublime que podríamos tener. Conocerle, disfrutarle para siempre. ¿Qué otros llamados? Tal vez estás llamado a ser esposo. Si eres esposo, estás llamado a ser esposo. Estás llamado a ser hijo, si eres hijo. Estás llamado a servirle y estás llamado a serle fiel. Entonces piensa en esto mientras vamos estudiando capítulo 7 y vamos a ver si nos da tiempo de estudiar capítulo 8. Piensa en esto: Gedeón fue llamado y le está pidiendo a Dios que haga algo en específico, que es liberar al pueblo, porque acuérdate, Israel está en este bucle donde desobedecen a Dios, le dan la espalda y van tras dioses falsos. Y Dios tiene que enviar a un juez, y este es Gedeón, que vimos el capítulo 6 como Dios lo llama. Y a veces pensamos que las batallas son así como las de Gedeón, pero nuestras batallas posiblemente son más en el día a día. Ahí es donde está la verdadera lucha. En estas cosas que Dios te ha llamado a conocerle, a tu familia, a servirle, a serle fiel. Ahí es donde te tienes que levantar, como vamos a ver en este capítulo 7. El capítulo 6 fue un capítulo muy bonito, hasta muy romántico. Dios llama a Gedeón, le pide que le siga, que haga esta obra, le pide que le dé detalles y dice, ok, ahora pues que quede el paño mojado y la tierra seca. Y Dios lo hace. Y luego, bueno, está bien, otra vez, Señor. Ahora al revés. Y Dios lo hace. Y es un capítulo muy bonito porque Dios le está diciendo, sígueme. Pero hay a quien solo le gusta que le hablen bonito y se quedan ahí, pero no actúan y no ponen manos a la obra. Y saben, Dios me ha llamado, pero simplemente nunca empiezan a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Capítulo 7 es donde Gedeón toma acción en su vida. Posiblemente tú estás aquí y el capítulo pasado Dios te llamó y escuchaste su voz y sabes, Dios me llamó a hacer esto en mi vida. Pero capítulo 7 es levántate y empieza a trabajar en eso, en lo que Dios te ha pedido. Entonces capítulo 7 versículo 1 dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, ¿te acuerdas? Este fue el apodo que le pusieron, el sobrenombre, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y acuérdate, Dios confirma a Gedeón, le volvió a confirmar, le está llamando, y en el versículo 1 del capítulo 7, Gedeón lo primero que hace en la mañana es levantarse a hacer lo que Dios le ha pedido. No espera que pase tiempo, no espera una confirmación más, Dios ya le ha dado suficiente. Gedeón al otro día se levanta y empieza a tomar acción sobre su vida. Como un buen general y como un buen líder, y Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer, y Dios va a cumplir todo lo que le ha dicho, pero Gedeón tiene que esforzarse en cumplir solo lo que Dios le ha pedido. Haz esto. ¿Qué Dios te ha pedido y no has puesto manos a la obra? ¿Qué sabes? Dios me pidió esto en mi vida, que arregle esto, que empiece a batallar con esto, que no me quede como estoy, pero simplemente no has metido las manos en eso.
Gedeón obedece y al otro día ya está trabajando en eso y se levanta, versículo 1, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, esto es otra cosa, Gedeón se levanta, pero después lo que sigue es escuchar a Jehová. Buscar la voz de Dios cada mañana. Y es una relación diaria de buscar primero qué Dios quiere hacer conmigo. Una de las cosas que pasó cuando empecé a leer mi Biblia todos los días es que dije, ¿cómo pude haber vivido mi vida sin esto? Sin cada mañana despertarme y saber qué quiere Él de mí. ¿Cómo pude haber vivido mi vida simplemente así, a la deriva? O dejándome llevar por mis sentimientos y no por escuchar su voz cada mañana. Dios quiere que vivas así, levantándote a hacer lo que te ha pedido hacer y escuchando su voz cada mañana. Gedeón lo hace, y versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, si te acuerdas los versículos pasados, ellos son más o menos 32,000, el pueblo de Israel. Pero los madianitas son 135,000. Y Dios le dice a Gedeón para empezar la batalla, ¿sabes qué, Gedeón? Creo que son demasiados. Y tú podrías sacar tus cuentas y dices, ¿qué onda, Señor? O sea, no son demasiados, incluso nos superan por mucho. Pero Dios sabe por qué y conoce tan bien el corazón de su pueblo, que lo explica aquí muy bien en el versículo 2. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Lo que vamos a ver que Dios hace con Gedeón es probar su fe. Y lo que no quiere que pase es que en medio de esta batalla Israel piense que ha sido por sus méritos y por sus logros. Dios va a vaciar de confianza a Gedeón y a Israel. Gedeón va a pelear con los recursos de Dios. Y de repente vemos esto en la Biblia y en nuestras vidas, que a Dios le gustan los escenarios imposibles. ¿Te has dado cuenta? Dios nos lleva como a la esquina y nos arrincona y nos pone en un lugar donde sabe que nosotros no podemos hacer nada. Y cuando por fin entendemos eso, Señor, no puedo hacer nada, y volteamos nuestra mirada, Dios dice, eso quería que supieras que tú no puedes hacer nada y por eso estoy yo aquí. Y es lo que Dios le va a enseñar a Gedeón. Y conoce el corazón de su pueblo, no quiere que esto sean sus fuerzas. Quiere dejar claro que si salen vivos de esta, ha sido solo por Él. Que si salen vivos de esta es porque Dios los ha salvado. Que no es con ejército ni con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Y lo que Dios nos demuestra en cada paso y en cada batalla de nuestra vida es que somos insuficientes. ¿Quién podría pararse hoy aquí y decir, soy suficiente para vivir mi vida? De hecho, creo que todos estamos aquí porque nos hemos reconocido de insuficientes, porque le necesitamos. Y Dios no quiere que alaben el instrumento. Él nos conoce tan bien que sabe que si nos deja con suficientes recursos, posiblemente diríamos, ok, Dios me echó una mano, pero bueno, yo le eché ganas. Y ahí se cumple el versículo que no existe en la Biblia, por si no sabías, ayúdate que yo te ayudaré. No es 50 y 50, es 100% confianza en Dios. Y Dios le va a enseñar esto a su pueblo y a Gedeón. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Entonces Dios le dice, ok, vamos a hacer un llamado a los valientes.
Vamos a ver quienes no tienen miedo, quienes están confiando y va a ser una separación con los 35,000, 32,000 que tiene. Y va a separar y entonces Gedeón podría pensar, ok, volteo a ver 32,000 hombres y muchos se ven valientes. Seguramente van a ser pocos los que se van a ir, pero mira lo que pasa. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagínate a Gedeón viendo 22,000 yéndose del ejército. Y decir, Dios, ¿qué quieres hacer? Está yendo a ver sus esperanzas, tal vez caminar junto con ellos. Nunca pensó que fueran tantos los que tenían miedo. Pero Dios prefiere pelear con hombres que sí sean valientes. Y valiente, acuérdate, valiente no es esta persona bravucona que está tirando bronca todo el tiempo. Valiente es la persona que confía en Dios. Y Dios hace una separación y podrías preguntarte, bueno, Señor, ¿cómo? O sea, ¿por qué con tan poquito? ¿No has tenido momentos así en tu vida? Que estás pasando por una situación, Dios te está llamando a que hagas algo, a caminar, y parece que tus recursos se agotan y se agotan y se agotan y cada vez son menos. Y dices, Señor, ¿cómo voy a hacer para esto? Y Dios te dice, tranquilo, 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 yo voy a orar en medio de eso. A veces tener mucho estorba. A veces tener demasiados recursos estorba para ver a Dios claramente obrar en nuestra vida. Y Dios quiere hacer eso, vaciar a Gedeón y a su pueblo. Dios quiere que Él sea tu fortaleza, no los recursos que tiene. Versículo 4. Si dices, ya no se puede poner peor, ahí va. Versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. ¿Cómo? Se acaban de ir 22,000. Dice, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Dios va a seguir separando y Gedeón tiene que tomar una decisión. ¿Va a hacerle caso a Dios? ¿O va a confiar en su propia sabiduría? Porque estás de acuerdo, entre menos pueblo tiene para pelear, son menos sus probabilidades. Pero es que Dios le ha prometido que Él va a pelear por él. Y hay momentos en tu vida donde tienes que decidir en qué vas a confiar. En tus probabilidades, en tu propia sabiduría, en lo que crees que para ti es lógico o confiar en Dios. Versículo 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro. Qué explícito es Dios, dice, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces lo que va a pasar, va a haber dos tipos de personas. Una que se va a arrodillar y va a beber como bebe un caballo. Gracias. Como bebe un caballo y se va a inclinar por completo y va a beber directo del agua. Se va a poner sobre sus rodillas y va a haber otro tipo de persona que va a agarrar el agua con sus manos, la va a levantar y va como un perro. ¿Los has visto? A hacer eso. Ahora dices, ¿por qué Dios pide eso? ¿Qué raras pruebas da Dios? Pero también qué raras pruebas pedimos a Dios. Mira a Gedeón con su velo, a ver, mójalo y ahora moja la tierra. Pero Dios tiene algo aquí. Porque mira, un soldado que sabe que está en la guerra y se descuida para agacharse a tomar agua sin ver lo que está pasando, es un soldado que no está listo para la guerra. Pero un soldado que está pensando, estamos en guerra, y entonces toma el agua y nunca pierde la mirada de lo que está pasando alrededor y puede tomar agua y estar viendo. Dios dice, quiero ese tipo de soldados contigo. Los que lamen como perro. Versículo 6.
Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Dices, ¿cómo? ¿De 10,000 a 300? Menos del 1% de lo que tenía. Ahora por cada soldado de Israel había 400 madianitas. Eran solo 300 hombres. Probabilidad y estadística nos dice que Israel está perdido, que Gedeón no tiene ni una sola probabilidad de ganar a los madianitas. Pero probabilidad y estadística con Dios no sirve. Y Dios está guiando a Gedeón y Gedeón está siendo valiente para confiar en Dios. Para decirle, no va a ser con 10,000, va a ser con 300. ¿Cuánto te ha dado Dios para hacer lo que Él te ha pedido hacer? Y de repente los recursos de Gedeón disminuyen y disminuyen y disminuyen. Pero tienes que saber que si miras bien, tienes todo lo que necesitas para cumplir el llamado que Dios te ha pedido. No importa que sean 300 hombres. Si Dios los puso ahí, es porque es todo lo que necesita para hacer lo que Él te ha pedido. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Va a ser con los recursos de Dios, ¿te das cuenta? Aunque te parezcan pocos, Dios quiere mostrarte ahí todo su poder. Entre menos tenemos, entre más imposible se ve, entre más arrinconados nos sentimos, es donde Dios va a mostrar todo su poder y toda su gloria. Si hoy estás así en un momento en tu vida, donde estás arrinconado, donde dices, o sea, no tengo cómo salir de esto. Pero si Dios te dijo, Él te va a dar todo lo necesario. Lo que tienes es lo necesario. Y lo que tienes es a Dios de tu lado. Y Gedeón debe de tomar la decisión de tener contentamiento con los recursos que Dios le ha dado. Y decir, Dios es suficiente en esto. Aunque sean 300 hombres. Dios le dice, yo te salvaré y te entregaré con estos 300. Versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. De repente en estas partes en nuestra vida podríamos intentar discutir con Dios. E intentar decir, Señor, es que no me alcanza. Es que con esto no puedo. Es que no tengo cómo salir de esto. Pero no vemos a Gedeón peleándose con Dios. Dios lo lleva casi a ceros. Solo con 300 hombres, al 1% de lo que tenía. Y en esos momentos tienes que saber, cuando no tienes nada, que Dios se va a glorificar. Pero no solo eso, acuérdate lo que les dijo, son muchos. Y no quiero que Israel piense que esto es por él. Y que después se gloríe y diga, o sea, esto fue por mi esfuerzo. Porque si hay algo en lo que debemos gloriarnos es en la cruz de Cristo y no en nosotros. Y es lo que le va a hacer entender a Gedeón. Hace las probabilidades ridículas, ¿te das cuenta? Porque conoce nuestro corazón. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Ahora, si ya estaba todo complicado y Gedeón solo tenía 300 hombres, de repente en la noche Dios le habla y le dice, levántate y desciende al campamento. Ahora no le está diciendo con los 300 hombres, le está diciendo a él. Le dice, yo lo he entregado en tus manos.
De repente Dios interrumpe el sueño de Gedeón y quiere hablarle, quiere decirle algo. Mira lo que dice el versículo 10. Y si tienes temor de descender, esto significa que Gedeón tenía miedo. Ahora no sé tú, pero yo sabiendo que tenía 32,000 y era difícil, y después tengo 10,000 y ahora tengo 300. Sí me daría miedo. Dios sabe que nos da miedo. Dios sabe que a veces dudamos. Dios sabe que a veces tememos ante las situaciones difíciles. Dios nos pide hacer cosas difíciles, cosas que nos ponen incómodos. Pero sabes que Él va con nosotros. En las situaciones difíciles e incómodas, Él va con nosotros, nos toma de la mano y lo que quiere hacer es animarnos en estas situaciones difíciles. Lo que quiere hacer Dios con Gedeón, en esto que le está pidiendo, levántate y desciende al campamento, Dios quiere darle ánimo. Dios le dice, yo lo he entregado en tus manos, ¿te das cuenta? Le está pidiendo que crea en algo, pero no es una fe ciega, Dios le está dando su palabra. Le está diciendo, Gedeón, levántate y desciende, pero le está dando su palabra, yo lo he entregado en sus manos. Es una fe en lo que Dios te ha dicho. Hay una garantía en su palabra. Entonces, aunque a veces temamos, podemos caminar confiados en Él y dar el siguiente paso. No es una fe ciega, no es un salto al vacío, es confiar en el Dios que has conocido y que sabes que ha sido bueno en el pasado contigo, y es dar un paso, no al vacío, sabes que ahí va a estar. Dios le pide eso. Versículo 10, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura a tu criado al campamento. He tenido momentos donde he tenido que dar pasos en mi vida que no estaba acostumbrado a dar y que me llena de temor dar ese paso porque es terreno desconocido para mí. Donde digo, nunca he hecho esto en mi vida. Soy insuficiente para hacer esto. Me llena de miedos hacerlo. Pero si Dios me está dando la garantía de su palabra, sé que en el siguiente paso Dios me va a cachar. Entonces, aunque tengas miedo en tu vida, camina. Dios te va a cachar, sus promesas están ahí. El problema sería que el miedo te frenara y te detuviera y te paralizara y no te dejara caminar. No podemos tomar decisiones basadas en el miedo. Versículo 11. Y oirás lo que hablan. Y mira lo que le dice. Dios es muy tierno con esto. Dice, y entonces tus manos se esforzarán. Dios le está pidiendo algo difícil a Gedeón. Le está diciendo, ¿sabes qué? De donde estás, baja al campamento de los madianitas a medianoche, tú con tu criado. Y le dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Empezar a confiar en Dios y caminar en lo que Él nos está pidiendo, obedeciéndole. Aunque nos sintamos incómodos, aunque tengamos temor. Cuando obedecemos, Dios lo que va a hacer es alentar nuestro corazón. Dios le va a dar un regalo a Gedeón que va a ser detonante en la batalla que sigue. Le va a mostrar que Él va a estar con él, le va a dar una certeza mayor de lo que Él le ha prometido. Es como un padre cuando sus hijos empiezan a caminar. Si tienes hijos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y cuando empezaban a caminar, juegas esto de hacerlo tal vez del sillón a que camine unos pasos hacia ti.
y le dices, camina. O le pones una paleta, un chocolate y le dices, ven. El niño tiene dos opciones: aventarse y caminar confiando en que lo vas a cachar, o simplemente mejor tirarse al piso y decidir no hacerlo. Si deciden hacerlo es porque tienen confianza en la persona que está ahí. De la misma manera tú y yo, cuando caminamos con Dios, es eso. Dios te dice, ven chiquito, da el paso, camina. Yo te voy a cachar, no te voy a dejar caer. Tal vez tus hijos sí se te cayeron, pero a Dios no te le vas a caer. Él te va a cachar. Y Dios lo que quiere es alentar el corazón de Gedeón. Dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y Gedeón, con miedo, descendió. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Es tan importante obedecer a Dios, porque si Gedeón no hubiera hecho esto, no hubiera encontrado este pasaje lleno de amor y de ternura y de gracia de Dios, y que lo llenó de confianza. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Gedeón va caminando en medio del enemigo y los ve tirados, así como langostas, como una plaga de langostas, de grillos, que no podrías contarlos. Y ves su poderío, que eran sus camellos, innumerables. Y va caminando en medio de eso sabiendo, Dios me pidió que hiciera esto. Es una locura, pero Dios me pidió que caminara. Está viendo que el enemigo es real, que el enemigo es más poderoso que él, que la batalla no va a ser fácil. ¿Te has sentido así en medio de algo mucho más grande que tú? Superado. Pero si Dios te dijo camina, camina en medio de eso. En medio de muchos enemigos, Dios te va a sustentar. Aunque no sea fácil. El que no sea fácil no debe ser una excusa para nosotros. Jesús nunca dijo que fuera fácil. Lo hacemos y caminamos con Él y decidimos, aunque sea difícil caminar, porque fuera de Dios no hay otra esperanza. No porque sea fácil. Lo fácil hubiera sido para Gedeón, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. Esto está muy difícil. Me regreso a estar escondido con el trigo. Ahí estaba más tranquila mi vida. Hay gente que viene a Jesús y se convierte y dice, pues creo que ahora mi vida es más difícil. Pero Dios nunca prometió que fuera fácil. Prometió gozo, prometió paz y prometió una vida eterna. Y aunque no sea fácil, si Dios prometió gozo, paz y vida eterna, yo voy a caminar. No te vayas por lo fácil. Es más fácil a veces desobedecer primero y decir, no voy a honrar a Dios en esto. Pero vale la pena obedecer a Dios en lo que Él nos está pidiendo. Versículo 13. Mira lo que pasa. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba
contando a su compañero un sueño. Y Dios así parece que une todos los puntos perfectamente para que Gedeón llegue en ese momento cuando uno le está contando un sueño al otro. Y mira lo que decía, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Un pan de cebada era el pan más humilde de todos. La gente casi ni lo quería comer. Se lo daban al ganado o a los perros. Era algo insignificante o muy humilde. Pero lo que ve, fíjate, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y aquí viene la interpretación del sueño, dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Si Gedeón se hubiera dejado llevar por el miedo, si hubiera no obedecido a Dios y se hubiera ido por la fácil, no hubiera llegado exactamente a este momento donde entre los madianitas están hablando este sueño. Donde lo que Dios está haciendo es confirmarle a Gedeón, yo he entregado en tus manos a los madianitas. Y fíjate, lo comparan con esto, un pan de cebada, una comida sencilla y humilde, algo despreciado. Y Gedeón no tiene problema con saberse así. Gedeón no tiene problema con saberse insuficiente. Porque sabe que si Dios está en esto, aunque yo sea insuficiente, Dios va a usarme para hacer lo que Él me ha pedido hacer. Hay cristianos que no están dispuestos a reconocerse insuficiente. Hay quienes no están dispuestos a reconocerse que en las manos de Dios son un pan de cebada. Yo prefiero ser un pan de cebada, pero en sus manos. En sus manos. En sus manos Dios me hace útil. Versículo 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Son estas cosas las que Dios te permite ver para ser animado en tu fe y seguir y confiar en que Él va a cumplir lo que Él te ha prometido? Dios le confirma una vez más y Dios permite que veamos su mano en medio de lo que Él nos ha llamado a hacer. A veces me pasa mucho con el grupo de jóvenes. De repente, tener aquí últimamente están viniendo muchos, 40 chavos escuchando la palabra de Dios. Y subiéndome aquí decir, ¿qué les puedo decir yo más que la palabra de Dios? Y me sé insuficiente. Digo, yo no puedo, o sea, si sus papás no pueden con ellos, yo menos. Pero de repente Dios me regala joyas así en mi vida. Cuando estoy lleno de miedo, cuando me siento insuficiente, me regala saber historias de ellos, de muchachos que a su corta edad están decidiendo caminar con el Señor y están tomando decisiones, sin importar si sus papás sí están caminando con Dios o no. Y eso alienta mi corazón para decir, mira, pues no estoy haciendo otra cosa más que lo que Dios me ha pedido. Y me sé insuficiente y me sé eso, un pan de cebada. Pero si Dios me ha pedido esto, lo voy a seguir haciendo. Tienes esas cosas en tu vida.
donde confías en Dios a dar un paso y aunque tengas temor lo haces y Dios te anima. Ese tipo de historias donde te reconoces, yo no puedo con esto, pero si tú me estás pidiendo, Dios, lo voy a hacer. Y Dios te regala esos momentos. Dios va a alentar su corazón y lo va a fortalecer. Mira, versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Qué otra cosa podría hacer? Gedeón va ahí con miedo con su criado. Dice, Dios me pidió estar aquí, estoy en medio del enemigo, está repleto, parecen langostas. Y escucha esto, que entre ellos mismos tienen miedo de Gedeón. Que entre ellos mismos están diciendo, Dios nos ha entregado en sus manos. Gedeón no tiene otra cosa y no tiene cómo responder más que adorando a Dios. ¿Qué más podrías hacer en ese momento? Dice, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. ¿Te das cuenta? Gedeón fue ahí en medio de una situación incómoda a ser alentado por Dios, pero no se queda en eso, sino que adora y aparte de eso regresa y lo primero que hace es alentar a otros a confiar en Dios. Dios nos anima y nos fortalece para alentar a otros. Cuando Dios te muestra este tipo de cosas donde, sabes, ha sido Dios. Estas joyas que nos regala para seguir confiando en Él. Es para que tú vayas a tu casa y con los tuyos y los alientes. Y que digas, Dios va a cumplir lo que ha dicho. Es momento de ir con los tuyos para animarlos a confiar en Dios. Versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Entonces mira, son 300 y todavía se reparten en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas, estos son antorchas, ardiendo dentro de los cántaros. Gedeón toma acción, anima a sus compañeros. Gedeón estaba siendo guiado por el Espíritu. ¿Te acuerdas? Jueces capítulo 6 dice que Gedeón estaba lleno del Espíritu. Y lleno del Espíritu está siendo guiado por Él y Dios le da la estrategia. Entonces se reparten en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 17, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Gedeón se pone de ejemplo. Y de repente se nos olvida que debemos ser eso para los que están con nosotros. De repente se nos olvida que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. De repente es más fácil decir, no, mira, no me mires a mí, o sea, todos somos pecadores. Claro, todos somos pecadores. Pero eso no es una excusa para no modelar cómo se ve Jesús en nuestra vida. Tus hijos, tu familia tienen que saber, bueno, ya lo saben, eres pecador. Pero eso no es un pretexto para que tú no les modeles cómo se ve un hombre de Dios. Y que les digas, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y dejar esta canción de simplemente, bueno, es que nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras cositas. Gedeón se para y dice, miradme a mí y haced como hago yo. Dice, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón.
Este es un plan que Dios le da porque Gedeón está lleno del Espíritu. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Solamente Dios le pudo haber revelado esto. Cuando estaba el cambio de guardia de los centinelas, y mira lo que hacen: y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Dios usó todo. Usó que era de noche, usó que estaba el cambio de guardia, usó el plan que le dio a Gedeón, las trompetas y estos cántaros, y empezaron a hacer un estruendo. Vamos a ver, vieron luces y se asustaron. ¿Te has asustado dormido? Cuando tiembla, por ejemplo, ¿te ha despertado un temblor? ¿Qué haces cuando te asustas dormido? No puedes ni abrir los ojos. Te paras, no sabes. Hay un video, búscalo. Unos amigos engañan a otro que está sonando la alerta sísmica. Me imagino que están en México. Y ponen la alerta sísmica en el celular, el ruido. Y se paran y el hombre se para y tropieza con todo y choca. No sabe ni dónde está. Dios usa eso para darles la victoria. Mira lo que dice el versículo 20. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas. Estas son las antorchas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahora, esto no lo gritan por orgullo de Gedeón. No es que Gedeón se esté exaltando diciendo por la espada de Gedeón. Lo que pasa es que, si te acuerdas, ellos no conocían a Jehová. Pero por el sueño que tuvo este hombre, conocían a Gedeón y a su espada. Y es Dios el que va a hacer todo esto, pero quiere usar a hombres como tú y como yo. Como Gedeón, un pan de cebada. Tal vez no conocían a Jehová, pero sí conocían de Gedeón y de su espada y de su ejército. Un buen principio aquí es que los que no conocen a tu Dios, que conozcan a un hombre que adora a Dios, como Gedeón. Versículo 21. Mira la gran batalla que hacen. Mira todo lo que hicieron y cuánto pelearon. Mira lo que hicieron. Versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Sabes qué hizo el ejército de Israel? Nada. Eran solo 300 contra 135,000. Lo único que tuvieron que hacer es seguir el plan y estar firmes. Eso es fidelidad. Lo único que Dios pide de ti es fidelidad. Que hagas lo que Él te está pidiendo que haga. Aunque no tengas recursos, aunque creas que es muy poco lo que tienes, aunque te sientas insuficiente, Dios te está pidiendo: mantente firme, fidelidad. No tienes que hacer otra cosa, solo estar firme, ser fiel, pararte donde Dios te ha pedido. Algo tan sencillo como estar firme a veces nos cuesta trabajo hacer. A veces nos cuesta trabajo mantenernos firmes en lo que Dios nos ha pedido. A veces salimos corriendo y no aguantamos firmes hasta el final.
Pero eso lo que demuestra cuando no nos mantenemos firmes es que no confiamos en lo que Dios nos ha dicho. Pero el pueblo se mantiene firme y el otro ejército empieza a oír versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Entonces los madianitas escuchan ruidos en la noche, ven luces, escuchan las trompetas, estaban dormidos, se espantan y literalmente Dios pelea por ellos. Y confunde a los madianitas y entre ellos se empiezan a matar. Fue Dios mismo entrando al campamento y peleando por ellos. Dios ya sabía que ellos no podían solos. Dios ya sabía que eran insuficientes. Dios les dijo, yo los voy a entregar en su mano, y Dios lo cumplió. Así es el caminar con Dios. Confiar en Él, obedecer 100%, estar firmes y esperar que Dios obre. Es decir, Señor, aquí estoy en lo que me pediste que hiciera. No tengo nada más, pero aquí estoy. No sé cómo te vas a glorificar en esto, pero aquí estoy. Y de repente Dios confunde el campamento, se empiezan a matar entre ellos, versículo 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Estos son los hombres que se habían ido del ejército, los que fueron menguando, los que habían sido despedidos por tener temor. Ahora se llenan de valor cuando ya lo peor había pasado. Pero imagínate qué triste salir en la Biblia donde no confiaste en Dios por completo. Qué triste que nuestra historia de caminar con Dios diga esto, que no nos quedamos a confiar en Dios cuando era la de veras. Que nos entró el valor ya cuando lo peor había pasado. Qué triste que nuestra historia parezca que fuimos vencidos por el temor y no nos quedamos hasta el final. Versículo 24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Lo que hace Gedeón es llamar a esta tribu que no la había considerado. Versículo 25, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Lo que pasa con esto es que Dios les da una gran batalla ganada. Efraín viene y los ayuda y mata a dos comandantes que sus nombres tal vez describían su persona. Oreb significa cuervo y Seb significa lobo. Y lo que hacen los de Efraín es acabar con estos príncipes, y Dios bendijo el esfuerzo de Efraín. Y termina el capítulo 7 aquí, pero la batalla aún no termina. Y acompáñame por favor a Jueces capítulo 8, versículo 28. Ya no vamos a hacer el capítulo 8. Jueces capítulo 8, versículo 28. Así es como va a terminar esta batalla. Jueces capítulo 8, versículo 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza.
y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Lo que vamos a ver en el capítulo 8 es que Dios cumple su promesa con ellos. Y el capítulo 7 es donde Gedeón empieza a tomar acción en lo que Dios le ha pedido. Y empieza a caminar obedeciendo a Dios. Y podrías decir, entonces yo quiero ser un hombre como Gedeón. Pero el capítulo 8 lo que vamos a ver es que Gedeón empieza muy bien, pero no termina bien. La vida cristiana se trata de caminar con Dios día con día obedeciendo. No porque ganes una batalla quiere decir que ya puedes simplemente relajarte y tirar la toalla. Significa que el día que sigue tienes que seguir peleando y seguir peleando y seguir peleando. Porque la historia de Gedeón termina mal. Hay mucho que podemos aprender en el capítulo 7 acerca de Gedeón, pero nuestro ejemplo no es Gedeón. Nuestro ejemplo es Jesús, el que es perfecto, sin mancha y no se equivoca. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque entendemos hoy que nos has llamado y has llamado a conocerte y nos has llamado a hacer lo que nos has pedido hacer. Y quieres que hoy tomemos acción en nuestra vida. Que no lo dejemos para mañana. Que no dejemos pasar tiempo y que hoy, Señor, empecemos a caminar contigo obedeciendo. Que los recursos que tú nos has dado son lo suficientes. Y que aunque nos sintamos insuficientes, es ahí donde precisamente tú quieres obrar. Que podamos hacer hoy como Gedeón y sabernos eso, un pan de cebada. Señor, no podemos nosotros, pero tú sí puedes. Y mi vida en tus manos, Señor, puede cumplir el llamado que tú me has pedido. Que hoy decidamos levantarnos y empezar a pelear, Señor, y no quedarnos donde estemos. Pero no solo eso, sino que la buena obra que has empezado, tú en nosotros la termines. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.